y expresado en porcentajes. Bueno, el objetivo de hacer la granulometría es justamente determinar el tipo de graduación que tiene el suelo, es decir, cómo está su distribución de los suelos en función de este parámetro que se obtiene de los diferentes porcentajes que pasan en las diferentes mallas. Podemos obtener también datos para hacer clasificación de suelos y también algunas recomendaciones a priori, ¿no es cierto?, en función del tipo de obra que vamos a hacer. Entonces, la determinación de la granulometría es importante, y más que todo para este tipo de granulometría que se utiliza, primeramente vamos a ver las gradaciones que existen en el suelo, después vamos a hablar de los diferentes métodos que hay para determinar la curva granulométrica. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la granulometría, nos permite ver, uno, primeramente la distribución granulométrica. Después nos permite ver justamente, inclusive, la historia geológica por su tipo de gradación, si es anguloso, no anguloso, si es redondeado, no redondeado, en fin. O sea, nos podemos ver, ¿no es cierto?, de diferentes tipos, digamos, de origen de la agregada que vamos a emplear, tanto en gravas, en arenas y también suelos. Bien, entonces, lógicamente, dependiendo del tamaño de las partículas, lo vamos a clasificar primeramente. Normalmente nosotros llamamos, algunos llaman bloques, pero en realidad nosotros ya empezamos con bolones, que son bloques relativamente pequeños a partir de los 30 o 40, 50 centímetros, ¿no? Tampoco no muy grandes. Después ya vendría a ser gravas, igualmente aquí las gravas podemos decir grava gruesa, grava fina, como también arena fina. Limo, también arcilla y arcilla coloidal también podemos clasificarlo, dependiendo, ¿no es cierto?, de la clasificación y el sistema de clasificación que empleemos. Para clasificar suelo hay diferentes sistemas, ¿no es cierto?, que vamos a ver justamente utilizando la granulometría. Es uno de los parámetros imprescindibles para poder clasificar un suelo. Bien, entonces la clasificación vamos a ver dependiendo, digamos, de la forma, cómo están distribuidos los suelos. Por ejemplo, acá tenemos un suelo que tiene de las partículas más pequeñas y con una graduación de todo tipo de tamaños hasta el tamaño más grande. Este suelo se llama suelo bien graduado o bien gradado, también normalmente se dice bien graduado. Luego tenemos otra formación que es graduación uniforme. ¿Por qué? Porque las partículas son del mismo tamaño. Este es el caso de los limos. Los limos tienen más o menos esta distribución casi uniforme. Por eso cuando se compacta es muy difícil llegar a las densidades máximas, porque no tiene partículas intermedias que ocupan un espacio vacío dejado por otras partículas, como en este caso. Por ejemplo, si este hueco de acá va a ser rellenado por estas partículas pequeñas, entonces su acomodo es de mejor forma con este tipo de suelos. En cambio, a este suelo le falta granulometría intermedia para que el suelo se compacte mejor. El otro tipo, digamos, de distribución es este que le falta de graduación. Aquí tiene una oquedad, partículas intermedias no existen. Entonces, ¿qué pasa? Partículas finas inmediatamente pasan a partículas gruesas, pero no hay partículas intermedias. Entonces, esto se llama suelo de graduación abierta o falta de graduación. Entonces, porque le faltan partículas intermedias. Bien. Entonces, para realizar una distribución granulométrica se utiliza una serie de mallas. Las mallas pueden ser circulares, como también las mallas cuadradas. En nuestro caso, en el laboratorio de ingeniería civil, tenemos mallas cuadradas, no son circulares. Bueno, bien, entonces, las mallas que utilizamos va a depender justamente para qué estamos realizando una granulometría. Si vamos a realizar solamente para una clasificación de suelos, entonces es suficiente que utilicemos la 4, 10, 40, 100, 200 y tal vez un número 60 más. Pero si vamos a hacer una curva de distribución granulométrica más prolongada, entonces tenemos que poner otras mallas. Puede ser la número 20, la número 30, 40, 50, 60, 80, 100 y 200. También hay mallas mucho más pequeñas todavía, puede ir la 240, 260, la 300, la 370, la 380, hasta 500 y tantos.
pero son mallas muy finas, ya que a veces eso solamente se utiliza en casos muy extremos, como en el caso, por ejemplo, cuando se determina la calidad de la finura del cemento. A veces hay que utilizar mallas mucho más chicas que las 200. Bien, cuando son partículas menores a la malla 200, entonces la granulometría ya no se hace por el método mecánico, como en este caso que vamos a ver, sino hace por el método de la sedimentación, o lo que se llama hidrometría, o el método de la pipeta, o el sifoneado. Son varios métodos que existen. Bien, entonces, como si estamos realizando una granulometría, supongamos que ya se ha hecho un ensayo granulométrico y vamos a determinar este tipo de curvas. Si tengo una curva bien distribuida, voy a tener esta curva A. Viene de diferentes tamaños, desde chiquito hasta grande. Esta es una distribución uniforme, como les decía, como en este caso de aquí. Perdón, esta. Entonces, esta es una distribución uniforme casi recta a la curva. En cambio, esta es una curva más prolongada. Esta es una curva muy corta. Como en este caso, por ejemplo, esta es la curva A, la distribución uniforme. Diferentes tamaños. Este es casi uniforme. Este es de graduación abierta. Viene de un tamaño, bruscamente pasa a otro tamaño. Entonces, por eso es importante determinar estas curvas para ver su composición granulométrica y ver si tenemos un suelo bien graduado. Es fácil de usar para compactar, y como también hormigones. ¿Por qué? Porque tienen partículas de diferentes tamaños. Bien, entonces, para poder hacer una granulometría, siempre hay que tratar de usar las mallas de frontera. Por ejemplo, todo material que queda retenido en la número 4 se considera grava. Desde la 4 hasta la número 100 se considera arena. Desde la 100 hasta la 200 se considera limo. Y las partículas menores a la malla 200 indica que son arcillas. Bien, cuando estamos hablando de números, fíjense, ¿qué significa esto? Números. Si yo hablo de una partícula mucho más grande, puedo hablar, por ejemplo, de una pulgada. ¿Qué quiere decir eso? Que el tamiz tiene una pulgada de abertura. El cuadrado del tamiz tiene una pulgada, 2.54 centímetros. Puede ser 3/4, de media, 1/4, 5/8, etc. Hasta llegar al número 4. Entonces, cuando decimos este número, o sea, todas las mallas que son mayores al número 4 ya están definidos la abertura en pulgadas o milímetros. Pero aquí empieza a hablar de números. Número 4, número 10, número 40, número 100, etc. ¿Qué significa esto? Quiere decir, el número 40, ¿qué quiere decir? Que 40 aberturas en una pulgada cuadrada. Entonces, ya no es directamente como decimos, 1 pulgada, 1,5, 2/4, 2 pulgadas, 3 pulgadas. Hay mallas hasta de 3 pulgadas. Entonces, en ese caso nos está dando directamente, pero ya cuando hablamos de número ya nos está diciendo la abertura en una pulgada cuadrada. Justamente esta es la razón, como esto varía logarítmicamente, esa es la necesidad de utilizar para hacer la gráfica de granulometría una escala semilogarítmica. En este que estamos poniendo el porcentaje que pasa a las diferentes mallas. Aquí el tamaño de las partículas estamos haciendo en escala logarítmica. Entonces esto es un cuadro semilogarítmico. Justamente por esta razón que me acabo de mencionar. Aquí imagínense si ustedes tuvieran que poner 100 aberturas con milímetros, esto se le va a prolongar acá, demasiado largo. Entonces ya por eso ponemos el número 40, 200, etc. Por esa razón. Bien, entonces, una vez obtenido esta curva de distribución granulométrica, podemos determinar los valores de coeficientes de uniformidad y coeficientes de curvatura. Bueno, por ejemplo, ¿qué significa el coeficiente de uniformidad? Es la relación del diámetro efectivo de Hassen de sub 10 y del diámetro efectivo, perdón, de D sub 60 sobre D sub 10.
Por ejemplo, ¿qué significa aquí D sub 10? Si nos diera, por ejemplo, 0,12 milímetros, indica que el porcentaje de los granos de la muestra son menores en diámetro que este tamaño de partícula. Eso significa. Entonces aquí me está dando una relación. ¿Y para qué me sirve esto? Si yo digo, por ejemplo, el coeficiente C sub C es que me está indicando cuestión de uniformidad, indica la variación o rango de tamaños de los granos presentes y se calcula por la siguiente relación. Si C sub U es mayor que 4, esta relación, si es mayor que esto, quiere decir que indica que son gravas o no gravosas. No está compartiendo, dije. ¿Perdón? No está compartiendo. Está compartiendo. Sí. No sé qué pasó, un ratito, a ver. ¿Está compartiendo? Sí, está compartiendo. Se escucha lo que hablo y también la imagen, ¿no? Sí. Sí, ingeniero. Ya está bien. Entonces le decía lo siguiente. Cuando calculo CPU, me sirve parámetros, ¿no es cierto?, para indicar cómo es la curva y qué tipo de suelos. Es una ayuda importante para clasificar los suelos mediante el sistema SUC. SUC quiere decir Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, o también el sistema AST. Después vamos a ver eso. Entonces es importante determinar este coeficiente que sirve de ayuda para poder determinar, por ejemplo, si yo clasifico un suelo y voy a decir, por ejemplo, SW, voy a decir SAN, S es de arena, es SAN en inglés, arena bien graduada, porque pongo la palabra W, entonces quiere decir arena bien graduada. Si pongo SP, arena mal graduada, entonces PIT es malo, entonces pongo SP. Pero para definir eso, si es malo o bueno, yo tengo que determinar estos parámetros. Para eso es importantísimo determinar estos valores, D sub 60 y D sub 10. Y por eso digo, si este valor C sub U me indica que son mayores de 4, me va a indicar que son gravas o mezclas gravosas. Si C sub U es mayor a 6, indica que son suelos arenosos o mezclas areno-gravosos con poco o nada de material fino. También por este valor del coeficiente, si estos valores son cercanos, quiere decir que no tiene granulometría muy distribuida. Si estos valores fueran cercanos, por ejemplo, entre la relación de 60 y D sub 10. Disculpe que lo interrumpa, ingeniero. Sí. No me aparece su diapositiva. ¿No aparece? No, con todo respeto. ¿Y ahora? ¿Aparece? No. Dale al nombre de Efraín. Hay dos, por si acaso. Hay dos. Seguramente estás en el otro. Voy a ver. ¿Ahora se ve? No, dije. Sí se ve, ingeniero. Pasa que el compañero tiene que darle clic al otro nombre que tiene usted ahí en la Ahora sí lista se de ve. aquí abajo. Sí. Es que hay dos Efraín. Va a disculpar. Ingeniero, ¿a qué se refiere esa relación de 60 y de 10, lo que acaba de mencionar? Le voy a indicar cómo se determina eso. Si yo quiero, supongamos que yo tengo esta curva A, ¿cómo determino D60? Voy a tomar
el 60% que corresponde, ¿no es cierto?, a ese valor, 60%, y voy a ir horizontalmente paralela a este eje de acá hasta encontrar esta curva. Entonces en esta curva encuentro este punto y bajo aquí y voy a saber el diámetro del tamaño de la partícula, el D10, perdón, el D60. Ahora con el D10 hago lo mismo. Tomo acá el 10% que pasa, ¿no es cierto?, de la curva granulométrica y encuentro esta curva de acá y aquí voy a tener el diámetro equivalente, el D10. Entonces me está relacionando el tamaño de la curva que corresponde al 60% y el diámetro que equivale al 10%. Entonces me da una relación. Si este estuviera muy cercano, lógicamente los valores van a ser muy próximos. O sea, casi va a ser de 10 al mismo tamaño que es el de 60. Entonces, si algunas veces, supongamos que sea una partícula, digamos que no tenga el 10%, entonces no voy a poder determinar eso, porque de repente solamente voy a llegar hasta aquí. Entonces aquí no voy a poder determinar este coeficiente del valor de SU, entonces se dice inmediatamente de que no se puede determinar el valor de SU10 porque la curva granulométrica solamente llega ahí. Pero sin embargo, ¿qué hago aquí? Entonces si hay partículas mucho más finas que yo no las puedo medir, entonces voy a recurrir a otro ensayo que se llama de hidrometría para prolongar esta curva. Yo puedo prolongar hasta más acá. Eso ya es un método, digamos, hidrométrico para poder calcular la curva, para hacer una distribución de curvas de partículas mucho más chicas. Si yo llego hasta, por ejemplo, la media 200, solamente voy a llegar acá, pero ¿qué pasa más aquí? No sé nada. Entonces vamos a recurrir a otro ensayo que se llama hidrometría para poder prolongar esta curva para partículas menores y poder determinar estos valores, si en caso no se pudiera. Ahora, también pues, no sé si está claro cómo se determina el diámetro efectivo. Solamente es tomar el porcentaje correspondiente a lo que quiero determinar. Por ejemplo, aquí de 30, para que determine el coeficiente de curvatura, o también se llama coeficiente de concavidad. Esto nos determina las formas de la curva. Entonces aquí de 30 al cuadrado sobre de 40. Perdón, aquí le falta hay que corregir esto. Es de 40 por de 10 por D60, aquí por favor van a corregir, aumentan la 10, está equivocado esta curva. Este valor, C sub 0. D30 al cuadrado por D sub 10 por D60. Por eso está el cuadrado acá. Hay que corregir esta cosita de un error. Bien, entonces este coeficiente de curvatura me está dando la forma de la curva, la concavidad de la curva. Igualmente esto me va a servir para ayudarme a clasificar los suelos. Por ejemplo, aquí, aquí, por ejemplo, como ven, D30 al cuadrado por D10 por D60. La forma de determinar estos valores efectivos que son efectivos de Hassen es mediante la curva granulométrica. Si este coeficiente de curvatura me da entre 1 y 3, me está indicando de que el suelo está bien graduado. Tiene una curva de distribución granulométrica uniforme. Si varía de 1 y 3, quiere que el suelo está mal graduado. Entonces, si estuviera, por ejemplo, hablando, como le decía hace rato, en arena, SW, entonces estaría entre 1 y 3. Si me da diferente 1 y 3, entonces ya es SP, arena mal graduada. Si está fuera de 1 y 3. Si está dentro de este rango, entre 1 y 3, entonces arena bien graduada. Voy a poner SW. Después vamos a ver las nomenclaturas que se utilizan en clasificación de suelos. Pero este es un parámetro importante para determinar este valor. Entonces, este valor digamos, de 10, de 20, perdón, de 30, de 60, de 10, no solamente se utiliza para clasificar suelos, también se utiliza estos valores para determinar el tipo de sedimentación cuando se hace hidrología. Supongamos la cantidad de sedimentos que lleva un río, por ejemplo. Entonces hay que ver qué cosa, ¿no es cierto? Tomar las muestras del lecho del río y determinar estos valores. Nos van a pedir el de 80, el de 60, etcétera, para poder calcular el tipo de sedimentación que lleva y también para poder diseñar los geotextiles. Por ejemplo, cuando se hacen diseños de vestimiento con geotextil, hay que determinar los valores de esos 10. ¿Para qué? Si voy a filtrar agua, no puedo poner con una abertura muy cerrada porque si no trancaría el paso del agua.
Si lo hago muy abierto, entonces dejaría pasar el agua con sedimento. Entonces, para eso necesitamos conocer necesariamente estos valores de sub-10. Y algunas veces le van a pedir de 80, de 90, etcétera, dependiendo, ¿no es cierto?, para qué se va a utilizar. Como les decía, en la parte de hidráulica se utiliza bastantes parámetros para calcular sedimentaciones. Entonces, siempre en laboratorio, cuando está en un puente, por ejemplo, hay que tratar de dar siempre estos valores, del 10, del 20, del 30, de 60, de 80 y de 90. Si van a hacer filtro, hay que dar el de 15. Va a depender para qué precisamos hacer el ensayo. Por eso es importante saber en qué se va a usar los datos que nos piden en laboratorio. Bien. Entonces, bueno, no sé si... Bueno, aquí un cálculo para poder determinar la granulometría. O sea, para poder hacer la granulometría vamos a hablar de diferentes métodos. Uno que es el método mecánico, utilizando directamente los tamizos. Dentro del método mecánico tenemos el método de vía seca y vía húmeda. Bueno, las normas le van a admitir, si es un suelo granular con porcentaje que pasan más de la malla 200, del número 10, pueden utilizar directamente la vía seca. ¿Qué quiere decir? Con la muestra, lo desmenuzo y empiezo a tamizar, sin lavar la muestra. Esa es vía seca. Si tengo partículas mucho más finas, para poder determinar con mayor exactitud la distribución granulométrica, entonces voy por la vía húmeda. ¿Qué significa eso? Previamente voy a secar la muestra, y voy a tener peso seco, como en este caso, peso seco. Después de esta muestra lo voy a lavar en la malla número 200, pero protegiendo la malla 200 con otras mallas más grandes para no dañar. Entonces al final todo el residuo que queda al lavar la muestra, entonces voy a reunir y lo voy a lavar. Entonces esto ya es muestra lavada, quiere decir que ya perdí la muestra a lavar 25.5 gramos. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es un cálculo con esto. Este peso original, peso seco, 500 gramos, lo lavé, tengo el peso seco después de lavar y tengo la pérdida por lavado. A diferencia de todos me da este valor. Entonces, bueno, aquí en lo posible, cuando se hace una granulometría para que nos sirva para cualquier sistema de clasificación de suelos, siempre se debe usar la número 4, la número 10, 20, 40, 60, 100 y 200. Esto, la mínima cantidad, digamos, de malla que se debe utilizar para que si alguna vez piden en diferentes sistemas de clasificación, tengamos ya los datos necesarios para poder hacer. Si una granulometría obviara la 10, entonces si me piden, por ejemplo, en el sistema ASTO, voy a necesitar este 10, y si no tengo 10, voy a tener otra vez hacer la granulometría. ¿Por qué se pone siempre el número 4? Porque hemos dicho que todo el material que queda referido en el número 4 se considera grado. Si no pongo los 4, no voy a saber si tengo grado o no tengo grado. Por esa razón, y la 100. ¿Por qué estoy poniendo la 100 aquí? De que si digamos de la 100 a la 200 voy a decir que es limo. Si es menor a la 200 voy a decir qué cosa que es arcilla. Por eso ponen siempre estas mallas de referencia. Bueno, aquí está la abertura de las mallas, ¿cierto? En milímetros. Entonces, hacemos el tamizado, voy colocando la malla número 40, 10, después de que el peso seco ya esté después de lavar, que es este valor. Entonces aquí ponemos justamente la sumatoria de los pesos detenidos en cada tamiz. La sumatoria me está dando 474.30. Me está faltando, aquí tengo 74.5. 0.20 gramos ya le me está faltando aquí. Porque eso ha sido, ¿qué cosa? Pérdida por lavado. O sea, perdón, por tamizado. Porque al lavar, lo lavé y perdí 25.5 gramos. Pero al tamizar también he perdido. Resulta que la pérdida por tamizado, cuando da mayores al 2%, se desecha el ensayo. Porque no puede haber un error mayores al 2%. Especialmente en suelos, no estoy hablando de agregados gruesos.
hablando de suelos. Además, la representación gráfica en los suelos no se hace como en el caso de las gravas. En las gravas, vamos a ver una cosita más aquí. Aquí. Fíjense, esto puede ser una parábola o puede ser una elipse. Depende, inclusive la concavidad va a variar. ¿Por qué? Porque justamente el tamaño de las partículas me está variando logarítmicamente. Entonces no puedo darme el lujo de agarrar una escuadra y trazar una línea recta aquí o recta aquí. Eso no. Esto es, por eso cuando se traza una curva o se aplica una ecuación para esta curva, eso está falseado, porque no coincidir con la realidad, porque al hacer la ecuación no nos da mucha exactitud. Entonces, en cambio, cuando lo hacemos manualmente y le ponemos los puntos de cada porcentaje que pasa la malla de 200, nos da una curva bien representativa, y para eso hay que usar una cercha. No es una escuadra, entonces esta es una curva. En cambio, cuando es un suelo granular, digamos la grava ya están definidos. Voy a decir tanto de 1 pulgada, tanto de media pulgada, tanto de 3/4, tanto de número 4, pero voy a definir eso. Ahí sí me tienen, porque me están dando los puntos límites para hacer mi faja, ¿no es cierto?, de especificaciones, y voy a decir, bueno, me está pidiendo estos valores acá, entonces voy a poner solamente la malla que me están indicando y lo trazo con una regla o con una escuadra. Ahí sí se admiten estos segmentos que sean rectas, pero en suelos no. En suelos hay que trazar con una cercha y además vuelvo a repetir, son parábolas o elipses, no son rectas, por la variación de los diámetros que varían en el suelo. Por esa razón. Bueno, entonces, aquí estamos calculando qué cosa. El porcentaje retenido en cada tamiz, ¿cierto? No es más que la diferencia, ¿no es cierto?, del porcentaje, en este caso para este punto, 9.10 multiplicado por 100 dividido entre el peso total. ¿Cuál era el peso total? Esto, el peso original. Porque aquí ya perdí 25 gramos, entonces para el cálculo tomo el peso total neto, seco, que es estos 500 gramos. Para eso, para acá voy a hacer lo mismo. El 35% multiplicado por 100 entre 500, este peso total. Entonces voy a tener este valor de 7.10 que tuvo 1.8. Bien, ahora, para calcular el porcentaje, ¿qué pasa? No es más que hacer la diferencia. Si pasara todo, tendría que ser 100. 100 menos 1.8 me va a dar este valor. 100 menos esto más esto, me va a dar un valor aquí, menos 100, la sumatoria de estos dos, menos 100 me va a dar este valor. Sucesivamente se va sumando estos, se va restando de 100, y le va dando los porcentajes que pasan a diferentes mallas. Como en este caso, fíjense, el porcentaje que pasa, 100 menos 7.1 más 1.8, 9 tanto. Para la malla número 4, 100 menos 1.8, me va a dar este 98.2. En la malla número 100 me va a dar 1.8 más 7.10. Sucesivamente me va a dar, fíjense aquí, es sumar estos valores y restar esto. Sumar esto, sumar y simplemente es la diferencia, ¿no?, aritmética de esto, nada más. Entonces con eso determino los porcentajes que pasa y con esto voy a hacer la gráfica de distribución granulométrica. Entonces, pero tengo que chequear primeramente qué cosa. ¿Cuánto ha sido? ¿Qué porcentaje me representa la pérdida por lavado? Porque ya pasó la malla 200. ¿Y cuánto tuve de pérdida por tamizado? Si he perdido más del 2% al tamizar, entonces esto no me sirve. Tengo que repetir el ensayo. Si está menor del 2%, entonces el ensayo está bien hecho. Algunas veces puede ser que este porcentaje más bien sea mayor. En vez de que me dé la sumatoria aquí, 474.30, me dé, digamos, que sea 480. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Ha sido más y no puede haber más. Eso ocurre cuando no se hace la limpieza de las mallas. A veces dejan incrustado las mallas, entonces con la pequeña brocha hay que limpiarlo, que sea totalmente limpio de tal modo, ¿no es cierto?, que no interfiera ninguna partícula incrustada en las mallas de un anterior ensayo que se haya hecho. Entonces hay que limpiar bien las mallas, no golpearlas, sino limpiarlas con una brocha de cerda, de pelo, no brocha de acero, porque el acero lo daña las mallas.
con el uso resulta que las mallas van a quedar más ancho porque el cepillo de acero lo va gastando, porque la materia de bronce es muy fino, entonces no soporta mucho la abrasión, como en el caso de utilizar cepillo de acero, no sirve. Tiene que ser nomás un cepillito o una brochita de pelo, o de cerda, como llamamos. Bien, entonces de ese modo se calcula este valor y vamos a determinar esta gráfica ya la representamos en esta escala. Vamos a determinar qué curva es esta. Y ahí podemos determinar estos valores de C sub U y C sub C, para que sea completo. Bien, ahora, en caso de que no se pudiera, supongamos que tengamos materiales muy pequeños, entonces que queremos saber partículas menores a la malla 200, en eso tenemos que hacer este método que es hidrómetro. El método de hidrómetro se basa justamente en la teoría de la sedimentación. Entonces el hidrómetro fue propuesto hace mucho tiempo, en el año 1926 por Goldschmidt y Goyolcus en el año 1927. Y después en el año 1935 aproximadamente hizo una pequeña reformulación el doctor Arthur Casagrande. Pero hasta ahora este método seguimos manejando, desde hace mucho tiempo. Entonces este método se basa en la ley de Stokes, que es la ley de sedimentación. ¿Qué es esa ley? Justamente, ¿no es cierto?, en un fluido, cuando se ponen partículas pequeñas, están latentes en un medio continuo, en este caso que es el agua. ¿Cuáles se van a ir precipitando? Justamente las partículas de mayor tamaño. Entonces la velocidad de la sedimentación en función del tiempo va a depender del tamaño de las partículas. Entonces cuando tengo una solución, una mezcla de agua con el suelo, entonces voy a tener una medida inicial con una viscosidad determinada. Conforme pasa el tiempo, esa viscosidad va bajando porque las partículas se van sedimentando. Lógicamente que para la preparación de este ensayo hay que usar un dispersante que se llama hexametamosfato de sodio o polifosfato de sodio. Lo ideal es hacer siempre con hexametamosfato de sodio, que se conoce en el mercado también como cuadrofos. Pero si no hay eso, bueno, hacemos con silicato de sodio, por último, porque a veces no se consigue esa solución. Pero solución, ¿qué nos hace en realidad? Si tengo una arcilla, tengo que deflocular. ¿Qué significa deflocular? Separar las partículas, hacerlas libres. Porque lo que estoy queriendo es medir justamente el tamaño de las partículas pequeñitas que estén libres. Y para eso estoy usando justamente un aparato que se llama hidrómetro, basado en la teoría de Stokes. Entonces, este dispersante lo que hace, repetía, es liberarlo. Entonces, ¿qué voy a medir? Una velocidad. La velocidad es longitud sobre tiempo. Entonces, tengo aquí una fórmula para medir la velocidad. Esto es 2 veces peso específico del agua, del suelo, menos el peso específico del agua, de trabajo. En este caso va a ser diferente de 1 porque, o bien, ponemos 1. Dividido entre 2 veces n, esta es la viscosidad del agua, multiplicado por el diámetro de la partícula entre 2 al cuadrado. Eso me va a dar la velocidad. El diámetro equivalente es esto, 18 por la viscosidad por la velocidad. Y multiplicado por el peso específico del agua por el peso específico del suelo. Eso me va a dar un valor de diámetro equivalente. Es lo que estoy buscando. Entonces, para poder hacer este ensayo hay que hacer una secuencia que tienen ustedes en el manual justamente de este curso. Un ejemplo desarrollado con números, inclusive también el auxiliar les va a pasar un ensayo de estos que van a ir ustedes paso a paso, pero tienen que leer un poco la teoría que está contenido en el manual de laboratorio. Y en base a ese laboratorio es seguir las recetas de cocina. Y haga esto, y va a ir llenando
la planilla y van a calcular este valor, el diámetro efectivo, o sea, de la partícula. Y justamente esta partícula, cada vez, en función del tiempo que va pasando, van a ser cada vez menores. Entonces, ¿cuál es lo que van a caer primero a precipitarse? Van a ser justamente las partículas pequeñas. Entonces, es decir, el hidrómetro es esto. Este es un cilindro que tiene 1000 centímetros cúbicos. Entonces, ¿cómo preparo la muestra para esto? Primeramente voy a secar la muestra, después lo voy a hidratar. ¿Qué significa hidratar? Lo voy a poner en un recipiente con agua por mucho tiempo, puede ser 12 horas o 24 horas, de tal modo que ese agua, ¿no es cierto?, entre a la partícula y sature el núcleo de la partícula, para que puedan separarse las partículas. Una vez que se hace eso, entonces, ¿qué se hace? Con una batidora de jugos, o simplemente con una cuchara o lo que sea, hay que batir la masa del suelo, mezclarlo con agua y dejarlo reposar completamente. Entonces, una vez realizado ese trabajo, entonces lo vamos a vertir a esta probeta que mide 1000 centímetros cúbicos. Se puede hacer un tapón de goma para tapar acá o simplemente o bien con la palma de la mano. Entonces, esta solución que está en la probeta tiene un dispersante, como les dije hace rato. Tiene una solución que lo va a separar a las partículas. Entonces, el suelo preparado lo voy a vertir aquí y luego voy a poner a una altura X, ¿no es cierto? Y voy a tapar la boca de la probeta y lo voy a batir con el suelo adentro. Hay que batirlo como si estuvieran bateando jugo de tamarindo, unos 3 minutos de un lado a otro lado, de tal modo que se mezcle totalmente la solución con el suelo. Porque esta solución, el agua, está con un dispersante. Como voy a repetir, se utiliza silicato de sodio, o hexametamosfato de sodio, o polifosfato de sodio. Entonces, con eso dispersamos. Al dispersar, que también estamos separando las partículas totalmente, para que estén libres, flotando aquí. Entonces, en ese momento que haga eso, ¿no es cierto? Una vez que ya logré hacer eso, de mezclarlo bien, lo complemento el agua hasta la marca que me marque 1000 ml, 1000 centímetros cúbicos, que es 1 litro. Y finalmente voy a colocar este hidrómetro y voy a medir el tiempo. Entonces, este hidrómetro es un bulbo de vidrio que flota en el agua. Lógicamente aquí tiene una escala. Si cuando el suelo esté totalmente viscoso, esto va a flotar más arriba. Conforme se va precipitando los sedimentos, esto va disminuyendo de viscosidad y por consiguiente el hidrómetro se va introduciendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que medir entonces? Esta escala y el tiempo que está transcurriendo para que esta escala se vaya entrando acá. Esa es la base justamente para poder medir el diámetro equivalente que ustedes van a llenar la planilla en el ensayo de laboratorio, esos datos. Pero cuidando de que esta solución que está aquí, están trabajando, que esté a 20 grados centígrados, si no quieren corregir por temperatura. La forma de evitar de corregir y no complicarse en el cálculo es que esta probeta se coloca en baño María, se coloca en un recipiente con agua a una temperatura de 20 grados centígrados. En Santa Cruz generalmente el agua está a 24 grados centígrados, entonces la norma está pidiendo que trabaje a 20 grados. Entonces, si no quiero hacer corrección, tengo que trabajar a 20 grados centígrados. Entonces, ¿qué hago? Le pongo otro recipiente con agua y lo enfrío el agua para que transmita la temperatura, para que me baje a 20 grados centígrados. En ese caso no necesito hacer ninguna corrección. Ahora, si he trabajado a cualquier temperatura, entonces necesariamente tengo que medir la temperatura de este fluido y hacer la corrección por temperatura. El ejemplo que tienen ustedes en el manual está con corrección de la temperatura, por si acaso. Entonces es importante medir la temperatura, se pone un termómetro y se mide la temperatura. Ahora, si es con baño María, entonces coloco un recipiente más grande, se coloca esta probeta ahí
y a un ladito se coloca el termómetro para medir la temperatura y mantenerlo a 20 grados centígrados durante el proceso del ensayo. Entonces le ponen unos cubitos de hielo al agua que está aquí, al baño María que estamos hablando. En vez de calentar, estamos enfriando el agua porque el agua está a 24, 26 grados de temperatura. Entonces hay que bajarlo a 20. Hecho eso, entonces calculamos y van a llenar ustedes un formulario que ya está en el manual y con eso calculan ustedes las partículas menores a la malla 200. Entonces, ¿qué se les asumen? ¿Qué hacen? Controlar en esta escala el tiempo que va transcurriendo y cuánto se va entrando a este bulbo en el agua con viscosidad. Lógicamente que aquí el suelo está en suspensión. Entonces, primeramente van a caer las partículas más grandes y después van cayendo las partículas más pequeñas. Es un método para calcular esto y nos permite, supongamos la curva gravimétrica me haya llegado hasta aquí, digamos, la malla, por así decirlo, la malla 200, hasta acá. Pero no conozco las partículas menores para complementar esta curva. Entonces yo puedo usar el método mecánico hasta llegar acá y la parte fina lo puedo acoplar de aquí a acá. Entonces voy a tener una curva completa con partículas menores a la malla 200. La hidrometría se utiliza mucho, especialmente, no solamente, digamos, en hidrología. Por ejemplo, si yo estoy trabajando y quiero ver el tipo de sedimentación que lleva un río, voy a medir, tomar las muestras en un turbión y voy a determinar la cantidad de sedimentos que pasan partículas menores a esto, qué tamaño o qué tipo de arrastre tiene el río. Entonces voy a hacer una gravimetría en función del turbión. Después voy a hacer otro ensayo, ¿no es cierto?, en función, digamos, de estiaje cuando el agua es normal. ¿Para qué? Para que el hidrólogo determine la cantidad de colmatación que puede haber en una represa. O para saber el tipo de sedimentación, de arrastre que lleva el río en un turbión, de repente lo tumba el puente. Entonces esos son datos de complementarios de hidrología que van a dar al que calcula el puente para tomar en cuenta esos datos importantes. Y entonces, lógicamente que es un trabajo muy especializado, digamos, ¿cierto? Con los fines que uno persigue, qué datos quiere para poder determinar. En un turbión, por ejemplo, en un río, bueno, tenemos 3 tipos de transporte. El agua va a transportar partículas pesadas por el lecho del río, como ser bloques, piedras, etcétera, gravas, purezas. Por la parte intermedia ya son partículas más livianas, como ser la arena, el limo, etcétera. Pero en la parte ya superficial van justamente todo lo que es fino. Entonces no es lo mismo en una altura de un turbión que los sedimentos son iguales en diferentes alturas, varían. Entonces muchas veces hay que determinar de dónde estamos tomando las muestras. Generalmente en el río, el arrastre de los bloques y todo lo demás va por el lecho del río. Bien. Entonces, aparte, digamos, ¿no es cierto?, de esta curva gravimétrica que nos permite prolongar esta curva, que estamos viendo ahorita el método de hidrómetro, también hay otros métodos que se llaman el método del sifoneado, que fue determinado justamente por un ingeniero boliviano llamado Raúl Valles Roda, que es un método simplificado pero basado también en la hidrometría. Entonces ustedes, por favor, como no tenemos tiempo para hacer tareas, lamentablemente, entonces lean, por favor, un libro que yo les di en la bibliografía, se llama Calles, Carreteras y Aeropistas, por Raúl Valle Roda. Es un librito antiguo, antes del 70,
Entonces este libro está basado en la norma ASHO, no están en normas ASTO como es ahora. Pero es conveniente que lo tengan como referencia porque por lo menos un paisano que ha hecho honor, ¿no es cierto?, y ha hecho reconocer a nivel mundial su método, digamos, de hacer este ensayo, y también tiene otros ensayos, por ejemplo, como estabilidad de taludes por el método de Valle-Roda, en fin. Lamentablemente en nuestra media no le damos importancia. Pero este método es un método simplificado para calcular la misma curva que determina mediante hidrometría, podemos hacer por el método del sifoneado. Entonces en ese libro, en la parte de anexo, que le digo, ¿no es cierto?, véanlo, léanlo, el método, que es mucho más simple que hacer el método de hidrometría. Ese libro lo van a conseguir, está vendiendo cerca de la universidad, en la calle Cebuana lo venden el libro, es ya un librito un poquito antiguo, pero tiene mucha referencia en cuanto a mecánica de suelos. Está la definición, por ejemplo, de qué es capa base, qué es un limo, qué es arena, o sea, lo numera muy bien, está muy didáctico el libro, es importante que lo tengan. Bien, después tenemos otro método que es justamente el método de la pipeta. El método de la pipeta fue desarrollado por las Fuerzas Armadas Americanas, por la FAA, y muchos países utilizan ese sistema porque es mucho más simple para calcular este tipo de partículas. Eso nada más que consta en determinar justamente una pipeta que es una pequeña probeta, en el cual se toma la muestra y se coloca una solución y se ve, ¿no es cierto?, el tiempo de sedimentación que ocurre, y con ese valor se entra a un ábaco y vamos determinando los tamaños de las partículas. Eso lo van a encontrar, ahorita no lo puse acá como tema porque hablamos simplemente de la hidrometría, pero pueden complementar eso como tema de investigación. Eso lo van a encontrar en el libro Mecánica de Suelos y Cimentaciones de Crespo Villalaz. En la bibliografía que les di está ese libro. Van a ver una parte, habla del método de la pipeta. Los mexicanos lo utilizan ese sistema. Es bien simple, mucho más simple que el sifonero. Pueden también utilizar eso. Pero lamentablemente en nuestros medios, si piden ensayos, digamos, de este tipo, le van a pedir hidrometría. Por eso yo puse en la lección hidrometría, porque en eso todo el mundo utiliza eso. Pero también vuelvo a repetir, hay otros métodos, como, repito, el método del sifoneado por Raúl Valle-Roda, o el método de la pipeta, que es por las Fuerzas Armadas Americanas. Bueno, lógicamente acá lo que estamos viendo, esta es una continuación de lo que hemos visto de la corrección por temperatura, cómo se va considerando para llenar las planillas ya del cálculo, digamos, del porciento que pasa, ¿no es cierto?, entre mallas, y determinar justamente la corrección, aquí la corrección de cero, la corrección de temperatura. Entonces esto lo van a seguir paso a paso en el texto para poder desarrollar y hacer un ejemplo numérico. Lógicamente para eso también utilizan ustedes para determinar un valor de GSUS, este peso específico relativo de los sólidos o grado específico de los sólidos. Pueden tomar, si quieren, como una constante de 2.65. No va a variar mucho. Si toman 2.63 o 64 o 60, no tiene mucha importancia, no incide mucho en el cálculo, porque estamos usando aquí en el numerador y el denominador. Entonces no es mucha la incidencia. Generalmente se adopta un valor de 2.65. Pero si quieren ser más exactos, entonces de ese suelo lo hacen en ensayo en laboratorio y van a tomar exactamente el valor de este GSUS. Para hacerle un poco de 2.65 seguramente. Pueden hacerlo. Si quieren hacer un ensayo fino, exacto, entonces hay que hacer el GSUS, no adoptar. Este valor lo van a hacer en laboratorio. Bueno, no sé si dudas de esta parte pueden preguntar. Hola.
ingeniero, ¿Sí? no sé si me podría hacer un resumen de las propiedades que tiene un suelo bien gradado, uno mal gradado, y cuándo nos conviene usar un suelo bien gradado o uno mal gradado, qué consideraciones hacer para trabajar, qué consideraciones hacer cuando tenemos un suelo mal gradado o bien gradado. Perfecto, ¿cómo no? Primeramente, me olvidaba decirles, cuando usen ustedes el hidrómetro, van a ver, porque en el texto, el ejemplo que estoy dando es para este tipo de hidrómetro, 152H, que existe en el laboratorio de ingeniería civil. Por eso van a verificar, varía un poco a veces el modelo de esto. Van a verificar qué hidrómetro están usando para hacer las correcciones. El ejemplo está hecho para esto, 152H. Bien, ¿qué me decía usted? Bueno, lo ideal es trabajar con esto. Si usted va a querer hacer un hormigón, qué mejor trabajar con una grava bien distribuida. Si va a ser capa base, lógicamente que la capa base, la gravimetría, ya tiene curva de especificaciones técnicas, dice yo quiero esto. Pero sin embargo, si usted tiene un suelo con diferentes tamaños, es mucho mejor. Por ejemplo, si usted va a compactar un suelo que tenga partículas bien distribuidas, va a ser fácil su compactación. Porque las partículas, digamos, más pequeñas, son forzadas a ocupar los espacios vacíos dejados por otras. Entonces, la compactadora que pase, lógicamente, lo va a obligar de que estas partículas entren aquí, en el espacio vacío. Entonces, su acomodo va a ser mucho más simple y fácil. Pero si tiene un suelo de este tipo, no hay partículas intermedias que ocupen a los espacios vacíos dejados por las mismas. Entonces, aquí es fácil compactar hasta 90% de la densidad máxima, hasta ahí va a llegar a 93, pero llegar a 95, al 100%, bien difícil. En esos casos, la compactación que se hace es generalmente con una compactadora pata de cabra o compactadora combinada. Se puede hacer rodillo vibratorio y a la vez se utiliza un rodillo pata de cabra también con vibración. Entonces, aquí a veces la compactadora hay que combinar para poder llegar a la densidad máxima. Es bastante difícil compactar este suelo. En cambio, esto es simple. Fácil se acomode con unas cuantas pasadas. Si es arena, por ejemplo, que tiene una buena graduación, hay que echarle agua un poco de exceso de la humedad óptima, si es que no está confinado. Si la arena está suelta, que tiene por dónde drenar, hay que echarle agua en demasía para que se acomode, esperar unos 15 o 20 minutos hasta que el agua salga, se pasa unas cuantas pasadas con la máquina y ya está llegando a la densidad máxima en carretera. Pero si está confinado, no haga eso. Si está confinado con arcilla, entonces va a ser un depósito de agua, entonces no va a poder compactar. Eso se hace siempre y cuando el suelo esté libre. En cambio, un suelo de este tipo, este suelo limoso es bien fregado. Por ejemplo, este suelo es bastante peligroso si ustedes ponen en terraplén. Entonces tiene dos fenómenos extremos. Cuando esté con cierta humedad, se va a acomodar bien, inclusive va a tener densidades grandes. Pero ¿qué ocurre? Si hay una acción eólica, pierde humedad, esto se va, porque no hay nada que lo trabe. Y si viene una humedad extrema, se satura, esto se chorrea. Es un material deleznable, friable, que se desintegra, que se deshace. Entonces esto se escurre. Por eso cuando se utiliza el levantamiento de terraplenes con este material se puede utilizar, pero inmediatamente se haga el terraplén hay que colocar un protector lateral en los taludes. Esos protectores generalmente se hacen con tepes que es un paño, digamos, de pasto, o en su defecto hay que sembrar gramíneas, regarlos para que no se erosionen, porque si no viene el agua se va a escurrir, le va a dejar una zona de falla en forma casi circular y se chorrea todo esto. No se puede. En cambio, esto no ocurre con este material, sino que la pendiente va a tratar de mantener como era, no se va a erosionar como este.
Y este tipo de suelo también es, aquí por ejemplo me va a faltar partículas grandes, perdón, intermedias, también esto es un poco difícil de manejar este suelo. En cambio, si yo tengo bien distribuida en carretera, pues hermoso. Es fácil manipular y compactar, todo es bien trabajable. Esto hay que tenerle miedo, porque es un material, como le digo, si está saturado y no está confinado, se escurre, no hay nada que lo trabe. Y si está seco y expuesto al viento, se va a ir esto, porque son partículas finas, se va yendo. Es bastante extremo este suelo, que generalmente ocurre en los limos. En cambio, en este suelo es una arena gravosa que se bien distribuida, pues trabaja bien. En cambio, igualmente es también peligroso. Entonces son los cuidados que hay que tener en cuanto a... Lógicamente ahora en hormigones, por ejemplo, ¿no? Aparte ahora estamos hablando aquí de suelos aplicados a carreteras o rellenos. Por ejemplo, yo no usaría, por ejemplo, relleno con limo. Porque ¿qué pasa si hoy voy a rellenar un lote baldío que tenga una depresión topográfica y lo voy a rellenar, lo voy a compactar? Posiblemente funcione bien eso. Pero esto cuando se sature y tiene una vibración por algún factor, esto es licuable. Presenta un efecto de liquefacción. ¿Qué es liquefacción? Es decir, por la saturación que tiene el suelo, al vibrar se va a convertir en un líquido viscoso. Teóricamente el agua no soporta el esfuerzo de corte. Y por tanto, ¿qué le va a soportar? Porque es un líquido viscoso. Entonces no baja totalmente su resistencia, entonces es peligroso. Por eso, en el caso de las arcillas saturadas también, cuando hay, por ejemplo, un efecto sísmico, hay que tener cuidado de estos y de las arcillas, que sean arcillas blandas, ¿no es cierto?, de consistencia blanda, que sean saturadas, entonces llega a su estado de liquefacción. Entonces se convierte en un líquido viscoso y pierde resistencia al esfuerzo cortante. Por eso a veces algunos puentes ocurrió eso, hubieron fallas. Está pasando un caso en Chile, una vez una flota que iban justamente los bolivianos, se hundió el puente cuando estaba pasando sobre un estribo del puente se hundió y se murieron varios, porque justamente hubo una falla por el efecto de liquefacción. Entonces el suelo cuando construyeron no tenía esas condiciones, pero hubo una saturación, bueno, y con la vibración en todo se hundió y se cayó todo. Entonces, por eso los suelos hay que ver bien, si está bien distribuido, mejor. Ahora en hormigón es lo mismo, ¿no es cierto? Hay que tener partículas intermedias para que pueda trabar mejor. Y las partículas también no tienen que ser totalmente redondeadas ni tampoco muy angulosas. Si es muy anguloso, ¿qué va a pasar? Cuando someta a compresión un hormigón, va a romper las esquinas y por tanto me va a fallar. Si es completamente esférico y redondeado, ¿qué va a pasar? No hay adherencia. Se van a acomodar bien el material cuando estamos vaciando, pero resulta que cuando someta a compresión va a fallar por adherencia, se va a desprender. Porque ¿qué es lo que hace el cemento con la arena? Simplemente se llenan los huecos que dejan las partículas más grandes. Y el cemento no es más que aglutinante que pega una y otra partícula. Pero si no hay un buen pegamento, porque la partícula es bien lisa, entonces lógicamente va a fallar por adherencia. No sé, ¿algo más, jóvenes? A ver, ¿preguntas? ¿Nada? Creo que ya lo explicó todo, ingeniero. Gracias por su explicación. Ya, cualquier cosa, por favor, pueden leer, como están siguiendo el texto que le di, pueden leer porque discutamos en clases. ¿Alguna consulta? Primero, una duda. Una última duda, ingeniero. En el caso de que el tramo de carretera pase por un suelo muy arcilloso, que yo tengo que traer obviamente arena para compactar, tengo que cambiar
Tengo que cambiar la capa para poder rellenar y compactar con arena. ¿Qué espesor de arena debo rellenar y compactar? Ya está bien. Bueno, la pregunta, porque aquí vamos a hablar un poquito de lo que es ahora lo que hay que buscar una tendencia, ¿no es cierto?, de usar el mismo material del lugar. ¿Y eso qué significa? Estabilizar suelos. Estabilizar suelos significa cambiar sus propiedades físico-mecánicas. Si usted tiene arcilla, lógicamente va a haber una arcilla normalmente, ¿no es cierto?, va a depender. Si la arcilla es expansiva, se va a hinchar demasiado, va a haber cambio volumétrico con fluctuación de humedades. Cuando pierde humedad, disminuye, y cuando hay humedad, aumenta. Hay fluctuación volumétrica. Y por tanto, esa arcilla no es adecuada para el uso en carreteras. Pero si ese suelo lo somete a un tratamiento de estabilización, puede usar esa arcilla. ¿Pero cómo estabilizar? Tal vez tengan que mezclar primeramente una estabilización, digamos, mecánica. Puede ser, por ejemplo, que sea mezclarle una grava con arena y un poco de arcilla para reutilizar. No siempre botar todo. O en su defecto, utilizar una estabilización electroquímica. Una estabilización electroquímica no es más que mezclar un compuesto químico con el suelo y ver la reacción, digamos, la reacción de un intercambio catiónico que existe en el suelo con el agua. Entonces el estabilizante que voy a colocar va a tratar de cambiar la polaridad de la placa de arcilla con respecto a la polaridad del agua. No sé si en anterior clase dijimos, ¿no es cierto?, que el agua es un dipolo porque tiene carga positiva y carga negativa. Y la arcilla también tiene carga positiva y negativa. Pero están dispuestos de tal forma, ¿no es cierto?, que se están entre polos opuestos. Y por tanto, la arcilla lo atrae la partícula de agua, se pega. Ese pegamento, ¿no es cierto?, por la atracción molecular eléctrica que existe, es lo que le da plasticidad al suelo, le da cohesión. Pero si invertimos eso, entonces ¿qué va a pasar? La arcilla no le va a querer el agua, va a dejar que se vaya. Y por consiguiente va a perder su plasticidad, la cohesión, va a aumentar su permeabilidad, va a aumentar su CDR, va a aumentar los valores de densidad de seca, etcétera, mejora sus características mecánicas de este suelo. Entonces eso puede usar usted ese suelo en el lugar, pero haciendo un tratamiento. Hay que ver ahora cuál es más barato, si llevar el material o estabilizar. Lógicamente, como decía, que el transporte de un material a largo plazo siempre trae problemas, porque resulta que para llevar grandes volúmenes de tierra de largas distancias están usando pavimentos y lo están quitando vida útil, porque ese volumen no estaba contemplado en la duración de la carretera. Entonces están haciendo una nueva carretera, pero sin embargo están destruyendo otra. Por eso ahora hay una tendencia justamente de usar el material del lugar, mejorándolo. Lo otro es cambiar material, como decía usted, traer arena, qué sé yo. Normalmente, ¿no es cierto?, de acuerdo a la teoría de Bucinazzi hace tiempo, se decía que las presiones máximas iban hasta 1,5 metros. Pero resulta que ahora con las cargas, con los nuevos tipos de vehículos, hay camiones de 60 toneladas y cargadas en un eje de 40 toneladas. Entonces están fuera de normas de nuestra tecnología en Bolivia. Están destruyendo nuestras carreteras. Por eso el negocio que tienen los que miden las balanzas, los que están en la policía caminera, hacen harta plata por eso. Porque un camión cargado que está sobrepasando el peso establecido, está infringiendo y está destruyendo toda nuestra carretera. Como paga unos quintos, bueno, pasa nomás, pues, ¿no? Hacen los ciegos. Pero es un daño tremendo. Después a lo largo ya viene el problema de deterioro, de hundimientos, de problemas de baches, en fin. Y bueno, ¿a quién le culpa la gente? Generalmente si es una empresa boliviana, va a decir, bueno, estos bolivianos, estos ingenieros no saben hacer carreteras.
Lo que no sabemos es justamente controlar las cargas que pasan por esa carretera. Nuestra gente es corrupta, no hace respetar las leyes. Y nosotros mismos, si no nos deja pasar, bueno, nos enojamos, si no, pues estamos dispuestos a dar dinero. Pero eso es un daño tremendo. Ahora, lógicamente en una carretera, por ejemplo, ¿no es cierto? Si usted quiere cambiar un material, supongamos que va a ser un pavimento, mínimamente tiene que cambiar 1,20, a veces hasta 1 metro como mínimo, dependiendo de las cargas de arena. No puede ser menos. En un suelo, por ejemplo, cuando estamos usando así sea arena, sea buena, no necesariamente solamente va a compactar la arena y le va a poner el pavimento como a veces hace la alcaldía. ¿Qué hace la alcaldía? Le pone la moto y bueno, y encima le pone, si es arcilla, le pone 10 centímetros de arena y encima el pavimento. Y después cuando llueve, ¿no es cierto?, se dejan los pavos, o sea, los paños del pavimento que colocan, ¿no es cierto? Y ahí primero te aparecen pequeñas fisuras, después aparecen baches. Se quiebra todo. En pavimentos flexibles hay deformaciones. Y cuando pasa un carro, ¿no es cierto?, que esa arcilla esté completamente saturada, ¿qué va a pasar? Se va a hundir, va a haber aguayamientos. Entonces hay una serie de daños, ¿no es cierto?, estructurales a la carretera. Por eso una carretera lo primero que hay que hacer, todo lo que es superficial es fácil arreglar. Supongamos si hubo un pequeño desprendimiento de un pavimento, lo saca del pavimento y le pone un parche. El problema es solucionar el paquete estructural de la carretera, el terraplén. Esas son palabras mayores. Entonces ya a veces, ¿no es cierto?, no se puede solucionar, hay que deshacer y cambiar material. Pero hay medios en el día para poder estabilizar, tratar de usar siempre el mismo material. Pero lo mínimo que se puede pretender en un vehículo, cuando vehículos pesados, por ejemplo, si va a hacer un cambio, haga por lo menos 1,50 o 1 metro como mínimo, porque las presiones que alcanzan, ¿no es cierto?, son grandes. Por eso es importante, porque te lo nombraba el librito ese de Valle Roda. Hay varios métodos para calcular las presiones, ¿no es cierto?, que alcanza, por ejemplo, una rueda, ¿no es cierto?, hacia el interior del suelo. Usted puede determinar el espesor en el cual va a cambiar usted para que esa presión no le afecte al suelo que está trabajando. Hay otros métodos en suelo 2, vamos a ver, hay varios métodos para calcular las presiones, ¿no es cierto?, del terraplén por donde pasa el vehículo, a ver cuánto realmente incide hacia cuando tengo que cambiar material. Eso se puede calcular. No siempre voy a decir 1 metro o 2 metros, porque no, hay que determinar los valores. Justamente eso va a depender mucho del valor de CDR que tenga usted también. Pues por eso en carreteras hay que hacer el valor de CDR y curvas de compactación. Si el CDR es bajo, entonces eso no sirve, entonces hay que cambiar o mejorar. Pero la incidencia de presiones se puede determinar fácilmente por el tipo de cargas. Entonces eso nos va a decir cuánto tengo que cambiar. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, buenas tardes. Yo quería saber la diferencia entre agregado de río y también agregado chancado. Ya. ¿Cuáles son sus diferencias? Grande. Resulta que, por ejemplo, hablemos de nuestro sitio, que es nuestra grava que tenemos aquí. La grava que tenemos acá es muy variable. Resulta que si el hormigón, por ejemplo, de acuerdo a la norma ACTM, le están pidiendo que le desgaste la máquina no hace posible. Y el material del río nuestro varía entre 40 hasta 47% de desgaste en la máquina Los Ángeles. ¿Qué significa? Que es un material relativamente blando. Y ese material va a depender también del turbión, del tipo de turbión. La cuenca cerca de Santa Cruz van a ser más desgastadas y por tanto van a llegar las más duras. Pero si es la cuenca baja van a llegar más cercanos, bueno, vamos a tener material más blando. Varían. Entonces ese material no es tan bueno. Pero es mejor que chancado. Porque el desgaste, ¿no es cierto?, con el impacto que hace el agua ha desgastado y por tanto han quedado lo más duro. Pero si ese material del río lo voy a poner a la chancadora, aparte de que son suelos, ¿no es cierto?, maíz, otro tipo de materiales que no son buenos,
algunos son sedimentarios o metamórficos, perdón, no sedimentarios, no, metamórficos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando doy con el golpe, ¿no es cierto? El agregado ya queda un poco fisurado. Y cuando usted somete a compresión, no le va a dar la resistencia esperada. Nosotros hemos hecho pruebas para puentes con la misma dosificación, con el mismo tipo de hormigón, con la misma cantidad de cemento, con el mismo asentamiento, todo lo demás. Tenemos que determinar resistencia de casi de 480 kilos por centímetro cuadrado por puente pretensado. Resulta que hicimos las mezclas. ¿Con cuál dio el resultado? Con el material del río. El chancado no dio. Y bueno, decían, ¿por qué? Porque justamente las piedras que se trituran, que se rompen, quedan fisuradas porque no es material duro. Lógicamente es que el chancado es mejor cuando las rocas son firmes, son duras, entonces tiene una buena angulosidad y trabaja muy bien. Pero si son materiales blandos, más bien quedan lastimados las partículas al chancar. Entonces, si ustedes hacen la prueba, van a ver de que mejora resistencia. Si usted controla bien su gravimetría, van a tener buenos resultados con material de río, canto rodado y no chancado. Claro, eso depende mucho del tipo de roca que emplee para triturar o para chancar. De eso depende. Porque en una chancada con piedras blandas no vale la pena. Quedan fisuradas. En cambio, el material de río, el río ha gastado tanto, lo ha golpeado con el transporte y ha quedado lo más duro. Pero lo difícil es distribuir la curva, eso sí. Hay que tener varios sedazos, ¿no es cierto?, para poder distribuir y tener la curva real, lo que piden. Y eso es, en cambio, en el chancado es mucho más fácil hacer eso, porque usted puede calcular, poner las mallas y va separándolo y después le hace la curva de distribución geométrica y sabe cuánto lo va a echar en un cubo de tal tamaño. Usted tiene el tamaño ideal para hacer el hormigón en chancado. Pero hay ese tipo de cosas. Por eso yo tengo una opinión un poquito medio contradictorio, por ejemplo, con la gente que vende hormigón mezclado. De un agregado que no reúne las condiciones adecuadas, están dándose el lujo de alcanzar 350 kilos por centímetro cuadrado. Si usted le pregunta al constructor, le dice, no, la persona que está vendiendo el premezclado está garantizando. Pero ¿cómo está garantizando con aditivos? Ahora hay que ver qué ocurre con el tiempo. Ustedes saben que un material relativamente blando, lógicamente con el tiempo puede sufrir ciertos daños. No es cuestión nomás tampoco de echarle cemento y otras cosas, sino tiene que tener las características, digamos, de granulométrica o de dureza que tiene que tener el material. Esto sería muy interesante que alguien de ustedes investigue eso. A ver qué ocurre con diferentes agregados en función del tiempo, a ver cuál es la recomendación. Si se puede trabajar con materiales con desgaste del 46% a una resistencia de hormigón a 350 o 400 kilos por centímetro cuadrado. No es cuestión de echarle nomás cemento tampoco. Pero ahí se disyuntiva en nuestro medio. Toda la fábrica, perdón, el hormigón premezclado, le ponen nomás 380, 400 kilos. Lógicamente ese material, por ejemplo, de chancado o canto rodado que traen de Cochabamba o traen de aquí de Abapó, es un material bueno, pero está restringido su transporte. Entonces, para obras grandes habría que tener mucho cuidado de este tipo de cosas, lo que no ocurre en nuestro medio. Entonces aquí hay como le digo, hay una hegemonía en cuanto al uso del material de río que no es bueno en nuestro agregado, hasta el límite de no servir. ¿Alguna pregunta más? Gracias, ingeniero. Bueno, no hay más preguntas. A ver, ¿alguna inquietud que tengan? ¿O algo que le haya llamado la atención? Bueno, si no hay nada, entonces en la próxima clase
Vamos a ver, el siguiente capítulo sería el capítulo 5, por favor, ¿ya? Tienen una leidita, por favor, para que discutamos el tema. ¿De acuerdo? Listo, ingeniero, gracias.